Amén. Hoy, en el segundo domingo después de Pentecostés, en la iglesia de Antioquía celebramos la memoria de todos los santos antioquenos. La semana pasada era la conmemoración de todos los santos en general y las iglesias locales decidieron tomar el domingo siguiente, después del domingo de todos los santos, para celebrar y conmemorar sus propios santos locales. Estamos hablando de la iglesia de Antioquía, que tomó la decisión hace 2 años a conmemorar todos nuestros santos, conocidos o desconocidos desde siempre hasta la actualidad. También se conmemora hoy los santos de Monte Athos, en Monte Athos, y también la iglesia rusa conmemora sus santos locales. Por supuesto, lo que queremos no es hacer un recuerdo histórico para un acontecimiento o para unas personas que tuvieron su huella en la historia de la iglesia de Antioquía, sino lo que queremos, lo que quiere la iglesia, es expresar el respeto y el ánimo de repetir la versión de ellos. La iglesia en esta fecha nos manda a leer esas 2 lecturas que acabamos de escuchar, donde el Señor Jesucristo en el Evangelio, en su homilía sobre el monte, en el monte, dice a los apóstoles, y por supuesto por medio de ellos a todos nosotros, dice: vosotros sois la luz del mundo, no se puede ocultar una ciudad situada sobre un monte. Después, como hemos escuchado también en la epístola, después del martirio de Esteban, los cristianos, por supuesto, tuvieron miedo, pero en vez de desaparecer, decidieron seguir y convertirse en la luz del mundo, y no solamente solo para ellos, sino la luz que ilumina. Y convirtieron a Antioquía, la ciudad que es Siria, aunque por la actualidad está bajo del gobierno de Turquía, pero es una ciudad siria de donde pertenecemos la mayoría de nosotros. Cuando estamos hablando de Siria, no estamos hablando del país de Siria, sino de la región. De esa ciudad, en esa ciudad, esa ciudad más bien se convirtió en la que menciona nuestro Señor Jesucristo cuando dice: no se puede ocultar una ciudad situada sobre un monte. Se convirtió Antioquía en esa misma ciudad, iluminando al mundo para que brille su luz a todos. Así nos dice el Señor Jesucristo. En este momento y en esa misma ciudad, como dice la epístola o la lectura de los Hechos de los Apóstoles que acabamos de escuchar, se llamaron por primera vez cristianos. Y en teoría, en esa misma ciudad, cuando les llamaron cristianos a los apóstoles, a los discípulos y a todos los que seguían a Jesús, que en aquel momento la gente decía que es una secta judía, los llamaron cristianos para ofenderlos. No era para alabarlos, sino para ofenderlos. Los llamaron cristianos como una ofensa, pero nosotros con todo el orgullo, y no es un orgullo étnico,
Nosotros no tenemos, hay muchos aquí que pertenecen a esa misma iglesia, que ni conocen a Siria, ni conocen a Antioquía, ni pertenecen al pueblo, pero son más feligreses, más fieles a esa fe, a esa tradición antioquena. Nosotros no creemos en una fe que depende de la etnia, que depende de ser árabe o de origen árabe o de padres sirios o libaneses. Nosotros tenemos esa tradición que vive en nuestra sangre, pero por nuestra propia voluntad. No es porque nacimos de padres antioquenos, sino porque seguimos esa fe y esa tradición. San Juan Crisóstomo, sobre que él, por supuesto, era de esa misma ciudad. San Juan Crisóstomo es un santo antioqueno, y no solamente antioqueno, sino nacido. No es que pertenece al patriarcado de Antioquía, sino es de esa misma ciudad. Dice, este es el encomio de la ciudad, este es su orgullo, este es el privilegio que hace ilustre ante todas las demás, que allí por primera vez se le impuso el nombre dulce y deseable, como si se tratara de un campo fértil. Así Antioquía recibió la semilla de la palabra y produjo el fruto del nombre de Cristo. Después del martirio de San Esteban, dice Estefanos, la gente empezó a cosechar el fruto de ser cristianos, de esa semilla que sembraron los apóstoles en esa misma ciudad y se salieron para todo el mundo, como nos enseña el Evangelio de Mateo. Como habíamos escuchado también, nuestro Señor Jesucristo insiste a que seamos nosotros la luz que brille, que no nos quedemos con el orgullo de ser antioquenos, porque la ciudad debe brillar encima del monte y no es solamente ser tan orgullosa o hasta soberbia de tener ese nombre. Dice San Ignacio que San Ignacio es un santo del primer siglo que también se martirizó en Roma, pero es de Antioquía y era el primer patriarca de Antioquía. Dice, es pues necesario no solo ser llamado cristianos, refiriendo al llamarnos cristianos en su ciudad, sino serlo verdaderamente, no como algunos que tienen el nombre del obispo en la boca, pero hacen todo a sus espaldas. Esos tales no me parecen tener buena conciencia, puesto que sus reuniones no se ajustan al mandamiento. Al final, nuestro orgullo no es el nombre, no es ser el primer patriarcado, sino ser cristianos como Esteban, el que decidió ser mártir por Cristo por este nombre. La grandeza de los santos antioquenos radica precisamente en que cumplieron y enseñaron. Por eso nosotros estamos llamados a enseñar, no solamente a aprender y a saber, porque muchos de nosotros leemos mucho y aprendemos mucho de la iglesia, sabemos la historia, sabemos que somos de la misma tierra de Jesucristo, pero no enseñamos, y la enseñanza no se hace con la palabra, sino se hace con las obras, con el ejemplo. San Juan Crisóstomo vuelve a decir, no dijo Cristo simplemente mostrad vuestra luz, sino así, brille vuestra luz, es decir, con tanta abundancia que resplandezca no solo para vosotros, sino también para los que necesitan de su guía. Nada
hace a un hombre tan ilustre como el manifestar su fe mediante la misericordia. Nosotros tan lejos de nuestra tierra y de nuestra tradición, aquí en Venezuela, tenemos que tomar ese camino, el camino de nuestros padres que andaban hasta en el martirio, como San Ignacio, como Santa Aquilina de Biblos, de Xbel, que acabamos de celebrar hace 2 días, de San Juan Crisóstomo, el que enseñó que lo que su nombre dice, que era una lámpara para brillar y iluminar al mundo, porque su nombre significa, San Juan Crisóstomo, su nombre significa el de la boca de oro. De tantos santos, sí empezamos de los santos Pedro y Pablo y llegamos a nuestros santos tan contemporáneos como San José, San Nicolás y San Habib, dicen al-Antaquiyin, los santos sacerdotes que martirizaron en el siglo pasado y antes pasado para completar con ese nombre tan sagrado de ser cristianos. Pedimos al Señor de que nos dé el ejemplo para seguir el ejemplo de estos santos, para poder hacer nosotros, será en Caracas, será en cualquier ciudad, ser nosotros la ciudad montada en la cima del monte. Amén.